El gobierno viene consolidando su plan de desinflación y, por supuesto, anteponiéndolo a cualquier otro objetivo. Así quedó demostrado en la jornada de hoy, o si se quiere en la jornada de ayer, con esta licitación de bonos contrarreloj que convocó el gobierno, según dice el ministro de Economía Luis Caputo, a pedido de los bancos, pero con el objetivo de volver a secar la plaza de pesos, es decir, de absorber la mayor cantidad de pesos posible para que el proceso de desinflación no se dañe. ¿Qué tiene por delante el gobierno y sobre todo qué desafíos va a tener que enfrentar en el marco del proceso electoral, en el marco de también el cierre de su propio armado electoral que se avecina ya para las próximas semanas? Vamos a estar hablando de este tema con el presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, Osvaldo Giordano, a quien ya recibimos. Osvaldo, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto estar en el programa. Bueno, si tuvieras que analizar la foto del plan económico al día de hoy, tomando en cuenta todos estos elementos, el plan de desinflación, la tensión cambiaria de los últimos días y sobre todo el tema de la actividad económica, ¿no? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu foto hoy del plan económico de Javier Milei y Luis Caputo? Como bien lo señalaste vos en la introducción, el plan tenía un objetivo central que es sacarnos, ¿no?, de la situación casi al borde de la hiperinflación a una situación de país normal, digamos, con una tasa de inflación parecida al resto del mundo. Y para eso usó distintos instrumentos. Obviamente el más importante es la cuestión fiscal, pero también el manejo del resto de variables económicas, como por ejemplo el tipo de cambio, son muy relevantes. En términos de resultado, bueno, el más importante, el de la inflación, se está logrando con bastante éxito y seguramente, bueno, ese será el énfasis que se le seguirá poniendo, sobre todo hasta octubre. Por el lado de la actividad económica, el ingreso de la gente, consumo, inversión, etcétera, lo que se observa, se registra por las estadísticas oficiales, es que hubo un primer cimbronazo los primeros meses, un inicio, ¿no?, del primer semestre del año pasado, digamos, estos primeros meses del año pasado que fueron muy malos, con fuerte caída de ingresos, de actividad, y luego una recuperación bastante rápida, si se confirmó lo de la discusión si era B corta o no la recuperación, bastante rápida, pero ya en marzo de este año es como que, bueno, la recuperación ya se concluyó, en el sentido de que, bueno, los ingresos en promedio están parecidos a los que había en el inicio del plan, la actividad económica parecida, el consumo parecido, con mucha dispersión, y por eso por ahí, cuando vos le Claro. preguntás puntualmente a alguien, te dice, no, me está yendo muy bien o me está yendo muy mal. Lo cierto es que, bueno, en promedio estamos parecido, digamos, a la situación previa al plan, que es bueno, digamos, haber recuperado, pero bueno, nos deja con un nivel de actividad económica y de salario muy satisfactorio, porque bueno, Argentina hace 10 años que está estancada y ese sería el gran desafío. En ese marco aparece una variable extraeconómica muy relevante, que es las elecciones. Y yo creo que eso un poco condiciona y va a seguir condicionando la cuestión económica hasta octubre, con un gobierno que naturalmente va a seguir priorizando la baja de la inflación y probablemente sacrificando otros objetivos, inclusive este tema de la recuperación económica, la mejora de los ingresos de la gente y demás, como una cuestión de segundo orden. El principal es bajar la inflación, y bueno, van a quedar muchas cosas para después de octubre, y te diría las más importantes, que son todas las reformas estructurales que sigue esperando la Argentina y que son imprescindibles para que la recuperación pase a ser crecimiento. Entonces, salir del pozo y otra vez decir, bueno, a partir de ahora la Argentina sale de este largo letargo de hace décadas, ¿no?, de que Claro. crece y que está en un país en decadencia. Ahora, ¿te parece que aun cuando al gobierno le vaya razonablemente bien en las elecciones, hay espacio para esas reformas de fondo, esas reformas tan estructurales, con una polarización tan extrema en términos políticos? Digo, el gobierno, aun cuando tenga una cantidad mayor de legisladores, ¿te parece que podría encarar una reforma de fondo en los temas que ya conocemos, si está todo el día cruzando insultos y cruzando agresiones con el resto del sistema político?
Mira, ponés yo creo el punto que más énfasis desde el general venimos alertando. Te diría que lo que más me preocupa, porque muchos están mirando ahora la tasa de interés, el dólar, la tasa de inflación y demás. Te diría que en eso va a ser un proceso de prueba y error, pero el gobierno yo creo que lo va a manejar y ha demostrado mucho pragmatismo en cómo administra eso. Lo cual no quiere decir que por ahí tengamos algún susto o alguna euforia en algún punto, pero creo que por ahí no pasa el principal problema. El principal problema pasa por lo que vos señalás, que es que Argentina tiene una reforma pendiente, reformas estructurales pendientes tremendamente ambiciosas. Creo que, por ejemplo, el decálogo que se firmó en el Acta de Mayo el año pasado los resume muy claro, y cuando uno lee con objetividad lo que hay ahí adentro, dice, bueno, esto es un desafío enorme desde el punto de vista técnico, porque hay problemas enormes acumulados en Argentina, y como bien vos lo señalás, desde el punto de vista político, por la cantidad de acuerdos, de gente, digamos, que hay que encolumnar hacia una idea distinta al pasado, y que seguramente en el medio va a haber un montón de intereses que van a bregar por el conservadurismo. En ese marco, creo que hay sí una sobreestimación del impacto de la elección de octubre, como diciendo, yo escucho mucho, no solo en el gobierno, sino en sectores más independientes, en comentaristas y demás, diciendo, bueno, no, las reformas son después de octubre, cuando el gobierno gane, se valide, se da consolidado, cambie la composición del Congreso y ahí se va a avanzar. Venimos alertando ya hace tiempo, ¿no? Dos cosas. Una, que el Congreso va a seguir, por más que le vaya muy bien al Sí. gobierno, cosa que sería muy Esa es una importante cuestión para salir. matemática, la que está diciendo es una cuestión de matemática Es electoral, matemática digo. pura. Exactamente, no hay triunfo, digamos, que te haga que vos pases a ser mayoría. Pero lo más importante, que por ahí se pasa por alto, es que si uno, por ejemplo, toma las 10 reformas del Acta de Mayo, en 9 necesita de una u otra manera, en algunos casos decisiva, en otros complementaria, la participación de los gobiernos nacionales. Si por ahí yo creo que nos De olvidamos de los que somos un gobiernos país provinciales, federal, claro, y de que en los un país gobiernos provinciales. claro, en un país federal está distribuido el tema de decisiones en lo tributario, obviamente en la coparticipación federal, incluso hasta en lo previsional. Hay decisiones, digamos, nacionales, pero mucho depende de que hagan las provincias e incluso en algunos casos que hagan los municipios, por ejemplo, en lo tributario. Entonces, necesitas encolumnar también voluntades por ese lado, y en octubre no va a cambiar mucho el espectro de gobernadores. Este año solo 2 provincias renuevan gobernadores, el resto van a ser los mismos actores que hay hoy. Entonces, no ser capaces de establecer un vínculo con los gobernadores, o lo peor todavía, lo que vos señalas, bueno, romper todo vínculo, te hace que aún cuando te vaya muy bien las elecciones, se te va a hacer muy cuesta arriba cuando Claro. después diga, bueno, gané, ahora tengo, por ejemplo, que hacer la reforma tributaria, o la reforma previsional, o la reforma de la coparticipación, o incluso la cuestión laboral, y necesito a los gobernadores, y fruto, digamos, de todos estos conflictos, he roto todos los vínculos y me va a costar mucho más. Entonces, yo creo que ahí está uno de los principales puntos más débiles de lo que estamos viendo, y que pareciera que hasta octubre lo vamos a ir viendo. Bien, ¿coincidís con ese latiguillo, ese mantra casi que tiene el gobierno de decir, esta vez es distinto porque tengo superávit fiscal? Es decir, que todo el desarrollo del plan es imposible de ser comparado con cualquier escenario anterior de la Argentina porque nunca hubo una decisión de tener superávit fiscal tan clara como tiene este gobierno. ¿Vos coincidís con esa idea? Coincido que es la primera vez que Argentina encara un ajuste fiscal de esta naturaleza, por su magnitud, por sus características, que está concentrado en baja del gasto, no en aumentos de ingresos, aumentos de impuestos. Y lo tercero, además de orden político, porque generalmente los ajustes fiscales eran impulsados por una parte del gobierno, en general el Claro. Ministerio de Economía, y había otra parte del gobierno que le boicoteaba, digamos, lo que el Ministerio de Economía trataba de hacer. Ahora, por primera vez, es el presidente, el número uno, digamos, el que toma las decisiones, que está convencido. Ahora, también al lado de eso hay que decir que es súper importante, muy relevante, es lo novedoso, digamos, de este plan, pero no es lo único. Con lo cual, por ejemplo, todas estas reformas son imprescindibles, y por más, digamos, que mantengamos el ajuste fiscal, cosa que va a ser difícil hacerlo si no hay reformas, aún así, sin reformas, vamos a quedar con un país que por allí,
estabilice, baje la inflación, pero no resuelva los problemas Claro. también muy Ahora, importantes ¿cómo de la es ese actividad punto? económica. Porque eso es interesante. ¿Por qué no puede seguir adelante el superávit fiscal si no hay reformas? Hay varios puntos débiles Ujú. que son lógicos, digamos, porque cambiar las cuentas fiscales en la magnitud que se hizo, casi 5 puntos de baja del gasto, se hizo con instrumentos rudimentarios, digamos, un poco atado con alambre en varios Claro. aspectos. Ejemplo, el tema que estamos viendo de la inversión. Es decir, hay que encontrarle una solución al mantenimiento primero, ¿no?, de la poca infraestructura que tenemos y pensar, digamos, ser un poco más ambicioso y generar condiciones para que haya más infraestructura, que es imprescindible para ser un país competitivo. O en la cuestión previsional, hay ahí un pasivo oculto que todos los días va goteando, que no lo registra la contabilidad pública, pero está, ¿no?, que son juicios que se están acumulando por problemas no resueltos. O con este sistema tributario podemos tener equilibrio fiscal, pero impedimos la producción. Lo vimos, bueno, ayer en la Ujú. reunión del presidente con el sector agropecuario. Bueno, todo bien, digamos, las retenciones son imprescindibles para el equilibrio fiscal, pero con estas retenciones el sector agropecuario no se va a expandir. Y ni que hablemos de otras actividades que dependen de ingresos brutos, de tasa municipal, etcétera, etcétera. Entonces, Bien. hay una cuestión más, si se quiere, creativa, que es imprescindible hacer para poder, además, digamos, de tener estabilidad, crecer. Ujú. Bien. Por último, Osvaldo, se habla mucho de Córdoba por estos días, ¿no? Digo, se habla de Córdoba, está siempre en el tapete. Cuando se hacen análisis políticos, aparece la palabra cordobesismo, aparecen algunos apellidos de los hombres fuertes de la política de Córdoba en vistas al futuro, el gobernador Yalllora, el exgobernador Schiaretti. Digo, hay allí alrededor de Córdoba, ¿entendés? Alguna suerte de armado o alguna suerte de planificación hacia el futuro para construir alguna cosa nueva en la política argentina? Mira, yo creo que hay dos cosas. Lo de Córdoba, la tradición, digamos, bueno, de muchos años de ser más cuidadoso en las cuentas públicas, de priorizar la inversión en infraestructura. Bueno, en general, los que Ujú. visitan Córdoba reconocen, por Claro. ejemplo, la estructura vial o algo que no se ve, pero que es muy importante, por ejemplo, gasoductos u otro Ujú. tipo de obras. Creo que esos son testimonios de algo, bueno, por ahí pasa la cosa y por ahí habría que hacerlo. No quiero decir con esto que no haya problemas, hay montones de problemas, pero digo, creo que eso muestra un poco las cuestiones que le faltan a la Argentina. Y después, bueno, está el tema puntual de que Schiaretti está en un plan de armado de una alternativa intermedia, digamos, entre el Ujú. oficialismo y el kirchnerismo, que bueno, habrá que ver cómo resulta y que seguramente, bueno, toma como plataforma esas ideas, que muchas son coincidentes con lo que está planteando el gobierno o lo que está planteado en el Acta de Ujú. Mayo en relación Claro. a reformas estructurales. La cuestión, bueno, son cuestiones más operativas y políticas de cómo llegar a eso. Muy bien, Osvaldo, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a vos, un gusto como siempre, hasta la próxima. Allí Osvaldo Giordano, un hombre con experiencia.